Juan Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con el pueblo católico, por aceptar esta invitación de contar su historia sobre la persecución que lo llevó a abandonar su país natal de Venezuela y también pues con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se estará celebrando el 27 de septiembre. Así que muchísimas gracias por No, acompañarnos. gracias a ustedes por la invitación y por estar siempre pendiente de todos los que hemos de alguna forma migrado hacia este país y porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De buscar mejores condiciones de vida, mejores formas para, no solamente para uno, sino para la familia, que es lo más importante. Así es, así es. Juan Pablo, primero que nada, antes de entrar de lleno un poco a su historia, Ujú. ¿nos puede contar un poco sobre usted, sobre su profesión, Sí, antes de entrar en todo este tema? pues sí. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de los Andes en comunicación social. Me gradué en el año 2003 y comencé pues mi carrera en el ámbito de la educación. Cuando me empecé a dar cuenta que también me gustaba la educación, comencé a estudiar educación allá y saqué la licenciatura en educación y también hice una maestría en evaluación educativa, todos de la misma universidad. Tuve experiencias en las dos áreas. En el área del periodismo me dediqué mucho a la producción de radial, porque me gusta mucho la radio, me apasiona, siempre me he caracterizado como un realista apasionado y tuve la oportunidad de tener varios programas. De hecho, comencé mi carrera en radio, fue en mis pasantías, como también estudié música, estudié canto lírico con una profesora norteamericana que se llama Janice Williams. eh, Comencé a desarrollar todo lo que era la técnica vocal y me empezó a gustar mucho la música y empecé a investigar sobre los hechos culturales en Venezuela, musicalmente hablando. Entonces hice mi primer programa radiofónico se llamaba Entre Blancas y Corcheas. Era un microprograma de 3 minutos de duración que se pasaban 4 veces al día. Y allí pues yo contaba anécdotas de la música venezolana y de la cultura venezolana sobre la parte musical como tal, ¿no? Entonces era muy interesante porque son historias que de pronto están solamente en libros que la gente no lee. Entonces para eso estaba ya uno como periodista que empezó como a contar esas historias de manera, con el lenguaje radiofónico que debe ser. Y bueno, pues entonces también empecé a incursionar en el área de educación, empecé a dar clases en el área de publicidad, en el área de mercadeo, en el área de administración, en el área de investigación, hasta que logré concursar en la Universidad Nacional Experimental del Táchira por el área de evaluación y fui coordinador académico de desarrollo curricular de la universidad. Es como la mano derecha del vicerrector académico, porque tiene que ver con todos los planes de formación de la universidad. Eso lo hice hasta que me vine para acá. Y eh, fue una experiencia inolvidable porque allí tuve la oportunidad de trabajar con todos los estudiantes temas. Hicimos unas producciones que se llamaban Sé parte del cambio, marca tú la diferencia. Eran temas que tenían que ver y eso también está en YouTube, por cierto, eh, eran temas que tenían que ver con valores. En el 2014, Venezuela comienza el Vía Crucis fuerte. Empiezan las protestas, empiezan a cerrarse las calles, empiezan a amedrentar a todas las personas que hacían de algún tipo de manifestación, así sea pacífica, tanto por entes oficiales como por los pagados por el régimen. Y eso son los llamados colectivos. Eh, Empezaron a trancar calles, las calles se trancaron, que eran lo que se llamaba guarimbas, se trancaron porque era una manera de protección. Es decir, si yo vivía en una calle y la calle estaba realmente tranquila, pero en la noche la gente salía a protestar, eh, llegaban los colectivos. Según
decían, en cada cuadra había lo que se llama, lo que se llamaba o se llama en Venezuela los sapos. Los sapos eran las personas que avisaban a estos grupos que, bueno, que estaban protestando y ellos de una vez llegaban a amedrentar a las personas. Y la forma de amenaza, pues era primero con armas largas o lo que sea y amedrentando, llamando a la gente diciéndole a la gente que se fuera, pero de la manera más vulgar que se pueda imaginar uno. Así comenzó ese viacrucis. Entonces, eso duró en el 2014, que no podíamos salir de las casas como por 4 meses, más o menos. Estuvimos encerrados, realmente había un toque de queda desde la 1 de la tarde, por lo menos en mi ciudad, que en mi ciudad de San Cristóbal. Si revisan un poco las redes sociales, se van a dar cuenta lo fuerte que fue la guarimba en esa ciudad específicamente, en el estado Táchira. Eh, Se quemaron muchas cosas, hubo muertes terribles de jóvenes estudiantes, la universidad se paralizó y en una de las avenidas icónicas de la ciudad, que es la avenida Carabobo, en esa avenida se concentraron muchos estudiantes. Montaron carpas para pernoctar allí, estar allí en son de protesta, pero pacífica. Y bueno, el gobernador de ese momento, que era José Gregorio Vilma Mora, él mandaba en las noches la guardia con los tanques a amedrentar no solamente a esa manifestación, sino a todos los vecinos, porque a pesar de que es una avenida residencial, hay muchas casas más que comercio. Partieron ventanas, abrían las puertas de las casas. Si los jóvenes, de pronto algún muchacho se escondía o se refugiaba en una casa, eran perseguidos. Entonces, con esto pues les estoy dibujando lo que empezamos a vivir en el año 2014, porque fue uno de los momentos más trágicos de la historia venezolana, sin saber qué era lo que venía después. Entonces, cuando entro a la universidad, nuevamente, cuando ya se reactiva otra vez un poco el país, comenzamos otra vez las clases, se suspendió absolutamente todo. La universidad donde trabajaba en ese momento fue víctima también de las protestas. Llegaron, quemaron la entrada de la universidad, la garita. Habían estudiantes que estaban dentro de la universidad protegiéndola, y eso eran batallas campales que uno escuchaba y, Dios mío, eso era terrible. En ese momento se creó o había una aplicación, yo no recuerdo bien, que se llamaba Celo. Y en esa aplicación usted colocaba un seudónimo y se comunicaba, y entonces las personas de la parte alta de la ciudad y de cualquier parte hacían grupos, pero nadie sabía quién era quién. Era con la intención de que la gente se protegiera, que decían, los colectivos vienen esta noche para acá, los colectivos pasaron por aquí, los colectivos no sé qué, o sea, todo el mundo estaba pendiente de eso. Entonces, uno vivía en una cosa terrible, ¿no? De nervios, y eso que no había empezado todavía la cuestión a manera personal, ¿no? En ese año yo empiezo con los estudiantes a sacar ese programa que se llamó Sé parte del cambio, marca tú la diferencia, porque la ciudad quedó destruida, destruida. Y ahí fue donde en el país se dieron cuenta, a nosotros los de esa región nos llaman gochos, y eso es un término histórico que nosotros hemos tenido. Entonces, decían, los gochos son arrechos, ¿no? Son muy bravos, son muy fuertes de carácter, porque nosotros empezamos realmente a hacer la protesta. ¿Por qué se empezaron a hacer protestas? Porque además hemos sufrido el problema de la gasolina, de surtir gasolina desde el año 2002. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, simplemente que cuando a usted se le acaba la gasolina o de su vehículo para ir a surtir, eran colas, filas larguísimas de- para esperar surtir de gasolina el vehículo. Yo la última vez que hice fila, duré 6 horas haciendo, pero en estos momentos ya se duran días y a veces ya ni hay gasolina. Entonces, todo ha ido realmente desmejorando la calidad de vida del venezolano. En ese año también yo comencé con un proyecto que se llamaba Portal Informativo, y bueno, era transmitido por la Éxtasis 97.7 FM, que es una emisora en contra del gobierno, pero una emisora de tipo musical, o sea, diferentes tipos de programas amenos,
pero ya empezó con el tema de las protestas, comenzó a ser muy escuchada, porque empezaron allí estábamos muchos periodistas que teníamos programas de radio a diferentes horarios, entonces pues todos informábamos, pues todos decíamos, bueno. Y claro, pues yo empecé a hacer mi programa de radio los sábados, habían más que información, yo trabajaba era con temas, con el tema de actualidad, es decir, la gente no sabe que por lo menos las madres venezolanas, muchas madres venezolanas, cuando tenían sus hijos, para poder darle comida a sus hijos, para poder comprar la leche para sus hijos, tenían que ir a la frontera con Colombia, en esa zona que se llama La Parada. La Parada ya es Colombia, esa es la zona del norte de Santander. Y las mujeres que tienen el cabello largo iban, se lo cortaban y por eso les daban algunos pesos, en pesos colombianos. Y claro, el peso, con la devaluación que tenía el bolívar, eso era muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y con eso, por lo menos en Colombia, usted podía comprar lo básico, aunque sea para 3 días de comida. Entonces, cuando yo empiezo a reseñar todas esas historias por medio de la radio, hacer mis editoriales y todo eso, eso empezó a no gustar en el régimen. Entonces, yo tuve el programa durante 3 años. En el 2017 volvieron otra vez las protestas fuertes. Volvió a cerrarse la ciudad, volvieron las guarimbas, volvieron a salir los colectivos, pero ya venían más violentos. Entonces, hubo un día que fue un lunes, la oposición lo definió como el plantón nacional. El plantón nacional era que todo el mundo se tenía que paralizar en el lugar donde estuviera. Si usted iba supuestamente por una avenida, pues usted se paraba y hacía protesta. Y todos los que estaban alrededor suyo, pues se paraban, se estacionaban allí. Los que no teníamos trabajo, o sea, en ese momento pues la universidad estaba realmente cerrada y yo lo que estaba haciendo era trabajando con el programa de radio, entonces trabajaba solamente los fines de semana. Ese día del plantón, una de las diputadas del régimen estaba en el Estado, que por cierto es diputada por el Estado de nosotros, que es Iris Varela. Ella estaba en el Estado en unas reuniones políticas y estaba muy cerca de la casa. Entonces, los vecinos de la organización donde yo vivía, empezaron a hacer protestas pacíficas, sacaron sus, ¿cómo se llama? Las ollas y las tapas a hacer ruido, eso era todo. Y eso pues obviamente no gustaba para los del régimen. Entonces se metieron a la organización y claro, como ellos sabían que yo vivía allí, aprovecharon el momento, llegaron a mi casa, nosotros nos metimos, bueno, yo era el que estaba afuera ahí mirando, y cuando entro a la casa, a los, qué sé yo, 2 minutos tal vez, llegaron los colectivos y empezaron a amenazarme, patearon los portones, bueno, hicieron cantidad de cosas ahí, eso provocó una crisis de nervios a mi esposa y a mi mamá, que vivíamos los tres en ese momento allí en la casa. Y bueno, pues yo decía, aquí nos van a matar, nos van a tirar, no sé, por mí pasó cualquier cantidad de cosas, ¿no? Después de eso, pues siguió la persecución, es decir, ya era con miedo, ya uno pues realmente no podía estar en la calle con mucha tranquilidad y resulta que, bueno, pues por el lugar donde yo vivía pasaron por mucho tiempo y eso provocó que me tuviera que mudar de allí para la casa de mi hermano, entonces de manera que nadie supiera y poder de alguna forma estar protegido. En esa época mi esposa y yo salimos embarazados y de la persecución, de los nervios, yo tuve que estar en terapia con una psicólogo y porque claro, aunque yo trataba de no mostrarme como frágil, por dentro yo estaba destruido totalmente.
Tanto así que empezaron a escasear, empezó a escasear en mi casa la comida, empezó a escasear las medicinas para mi mamá y nos tocaba bajar a Colombia a vender lo que se pudiera. Entonces yo empecé a buscar hojas de papel que ya estaban usadas y se llevaban cuando uno pasaba el puente de Colombia, para llegar a Colombia, por debajo de ese puente había unas recicladoras de papel y uno llegaba y vendía ese papel. Y eso era, Vladimir, no le miento, o sea, el peso que yo llevaba en la maleta, que parecía es la maleta de viaje, pero el peso que yo llevaba en esa maleta era increíble, ¿no? Era 3 veces el peso normal. Las manos me llegaban, la palma de las manos en la noche las tenía destrozadas por el peso tan fuerte y además que eso era el puente estaba full, entonces usted no podía pasar, usted tenía que empezar a caminar suave, la gente lo empujaba y eso era así. No, ahorita no es así porque está cerrado. El paso totalmente. Cuando lográbamos ya entrar a lo que es la zona de la parada, no se desviaba, se iba por atrás del puente y ahí ellos empezaron a ofrecer. Entonces, claro, ya esas recicladoras no solamente era papel, sino que si eran equipos tecnológicos que no servían, entonces usted llevaba celulares viejos, se los compraban por cualquier poquitos pesos, pero por lo menos eso para uno era, porque ya uno con eso se iba a una tienda por ahí cercana, a un supermercado, y compraba que si una harina, que si arroz, que si azúcar, porque eso empezó a escasear muchísimo y ahora es peor en Venezuela. Entonces, y también pues conseguir las medicinas para mi mamá, que eso era otro tema terrible de nervios, porque mamá sufrió un accidente cerebrovascular en el año 2002 y a partir de ahí ella tenía que tomar como 8 medicamentos. De esos 8 solamente se conseguían 3, que eran lo que ustedes llaman aquí la presión arterial, y de la circulación, era lo único que conseguía. Entonces, bueno, con eso más o menos, y a veces uno conseguía era medicamento vencido, en buen estado, pero vencido. Entonces, bueno, pues, ¿qué más? Eso era lo que había, pues eso era lo que había que tomar. Entonces, mi suegro y mi cuñado se logran venir en mayo del 2018 para acá, con la promesa de que ellos nos ayudaban a venir para acá. Yo decía, bueno, si esta es la oportunidad. En el año 2018, como le digo, no, en el 2017, el día, por cierto, de la Virgen de Guadalupe, en diciembre, nosotros nos enteramos que estamos embarazados. Entonces estábamos contentos. Eso como que reanimó un poco la familia, la pareja, como que nos hizo, ¿no?, pensar un poquito como que, bueno, esto es como una oxigenación, ¿no? Y decíamos, esto es un regalo de Dios que, bueno, nos va a dar la oportunidad tal vez de cambiar. Yo dejé mi programa de radio hasta diciembre de ese año, de 2017, porque de verdad yo ya no dormía. Cuando ellos fueron a mi casa a amenazarme, yo tuve que bajar la política editorial por miedo, porque me sentí amenazado. Entonces yo decía, o es mi trabajo o es mi familia. Entonces, pues decidí sencillamente bajar la política editorial un poco, no ser tan, tan fuerte en ese momento como lo hacía. Y bueno, pues empezaba, porque tenía un compromiso con los anunciantes y tenía que cumplirlo hasta diciembre. Yo hablé con el jefe de la estación y me dijo, sí, Juan Pablo, tranquilo, también la emisora también fue víctima de, del- de todo esto, por medio del gobierno, eso llegó Conatel, que es el organismo de las telecomunicaciones en Venezuela, y bueno, lo querían cerrar, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Entonces todos tuvimos que bajar un poco la política. Hubo programas que cerraron definitivamente. Me acuerdo un programa de un periodista de apellido Amaya, él lo tenía todos los mediodías, de 12 a 1, un programa muy bueno y claro, él le informaba de primera mano porque en ese momento era como que estaba todo a flor de piel, ¿no? A esa hora era que estaba todo encendido. Entonces, en tal lado están haciendo la cosa, en tal lado esto, y eso molestaba muchísimo al régimen. Y bueno, pues así fue. Terminó el programa, nos enteramos que quedamos embarazados, y yo dije, bueno, pues como que coincidencia no es, ¿no? Pero la cosa fue como bien. A las 6 semanas, mi esposa tiene un sangrado, eso fue en enero. Y pues cuando fuimos al médico, pues el médico nos dijo que sí, que efectivamente pues el bebé había muerto.
el corazón había dejado de funcionar y bueno, pues entonces empezamos todo este proceso para hacerle a ella el curetaje, lo que llamamos en Venezuela el curetaje, y bueno, pues para que ella estuviera bien. Eso fue un proceso terrible, Vladimir. En las clínicas de Venezuela, en las clínicas de la ciudad era imposible, imposible irla a meter a ella porque no había el dinero para eso. Por intermedio de una muy buena amiga que trabajaba, porque ella también se fue para Chile, que ella es enfermera, la logramos meter en el hospital del Seguro Social, que es un hospital eh, público, en la sala de maternidad. Lo más triste de todo esto, Vladimir, fue que cuando llegamos, claro, mucha gente me conocía, muchos otros no, pero a mi esposa le pidieron el carnet de la patria para poderla atender. El carnet de la patria fue una identidad que sacó el régimen en función de saber quiénes están con ellos y quiénes no. Obviamente nosotros nunca sacamos eso. Eh, pero por intermedio, como le digo, de la amiga mía, de la enfermera, fue que lograron recluir a mi esposa en la sala de parto y a los 2 días, bueno, ella tuvo que pasar dos noches allí muy malas, porque ya los hospitales en Venezuela en ese momento ya no funcionaban. Estaba todo supremamente abandonado, porque ya no podía pasar yo, solamente el personal del hospital, y ella me cuenta que ella estaba en una sala oscura, fría, con la camilla era una camilla terrible, o sea, nada cómoda, donde ella estaba. Al frente de ella me cuenta, o cerquita de ella, había unas mujeres que ya estaban por abortar prácticamente y otras para dar a luz. Entonces, eso es que gritaban y se les salía la sangre a las mujeres. O sea, ella dice que ella quedó tan traumatizada de ese momento que ella lo que le pedía a Dios era que la sacara de ahí rápido porque no veía la hora. Entonces, claro, el medicamento que le mandaron, aparte que era costosísimo, tampoco le sirvió de nada. Entonces, mi amiga, la enfermera, me dijo, Juan Pablo, yo voy a hablar con el médico fulano de tal, que él sí me la va a atender bien y la vamos a sacar. Ya, eso fue el sábado en la noche. El domingo en la mañana la busco temprano en la casa de ella, nos vamos a la clínica, al hospital, y sí, efectivamente estaba el médico que ella le había hablado, y gracias a Dios el papá de ella tenía un medicamento que ese medicamento sí le sirvió a mi esposa. Y eso logró, porque el papá de mi esposa es médico, y a él sí lo dejaron entrar en la madrugada no, en la madrugada del domingo, lo dejaron entrar y él logró darle el medicamento a mi esposa, de manera de que ese medicamento sí le sirvió para que empezara como el cuerpo a reaccionar y a empezar a querer expulsar lo que ya había allí. El domingo en la mañana, pues sí, se le hizo el curetaje y ella salió pues súper decaída y todo eso y empieza otro proceso. Después que termina ese proceso ella tuvo 40 días prácticamente como si hubiese tenido un hijo, cuidándose. Después nos mudamos donde mi hermano, estuvimos allí refugiados de alguna manera. Yo empecé a trabajar con ONG y en la universidad daba clases virtuales o me movilizaba rápido y volvía a llegar. O sea, trataba de no hacer mucho escándalo porque los vecinos me contaban que estaban pasando los colectivos, a veces pateaban el portón de la casa, a veces gritaban, te vamos a matar, vas a morir, bueno, cantidad de groserías que ni se imagina. Entonces, bueno, eh, en agosto de ese año, en 2018, por cierto, esta semana estamos cumpliendo ya 2 años de estar aquí, logramos venirnos, gracias a que, bueno, el suegro con el cuñado, ellos nos compraron los pasajes y nos vinimos la mamá de mi esposa, sí, la mamá de mi esposa, mi mamá, eh, mi esposa y yo, y bueno, un tío también de ella que se vino. Y bueno, pues súper nerviosos porque no sabían, era la primera vez que veníamos a Estados Unidos. El tío de ella se había venido en otras oportunidades de vacaciones, pero pues veníamos con miedo porque pues siempre decían que en la entrada, que no nos iban a dejar pasar, que no sé qué, y claro, pues mamá venía con nosotros, mamá siempre en los aeropuertos pues le daban su silla de ruedas para que no caminara porque ella camina con andadera, y pues gracias a Dios ese era el momento para llegar a este país, el funcionario que nos atendió bien,
Y sí, entramos por Miami. Esa noche estuvimos ahí. Mi suegro y mi cuñado estaban ya aquí en Denver, porque ellos llegaron directo aquí. Ese día yo había reservado una noche de hotel cerca del aeropuerto. Nos quedamos todos metidos en una habitación, ya contentos porque nos sentíamos libres. O sea, la sensación era impresionante, ¿no? Entonces, y bueno, pues al otro día nos fuimos al aeropuerto otra vez, temprano, a buscar el pasaje para venirnos para acá. Y aquí llegamos en la noche, ya, sí, porque fueron 4 horas de vuelo de Miami para acá. Eh, y bueno, ya cuando estuvimos aquí, pues fue como la tranquilidad, ¿no? Esa semana la pasamos de manera tranquila, tratando como de oxigenarnos un poco de esta situación, porque, Vladimir, estar perseguido en el país, no solamente el hecho de ser periodista, es lo que hace que a uno lo persigan. Claro, obviamente, uno se convierte en canal para la sociedad, uno se convierte en canal para muchas cosas que a veces la gente no, como usted me dice, no entendemos lo que ustedes han vivido porque no lo han pasado, ¿no? Y ojalá Dios nunca lo vivan. Pero, y jamás yo pensé que iba a vivir una situación de esa. Yo me gradué en la universidad pensando que iba a tener una vida tranquila, iba a poder comprar mi casa, iba a poder tener mi carro, iba a poder tener mi familia, trabajar en lo que estudié, para lo que estudié. Tengo 2 carreras universitarias, tengo un posgrado, y yo decía, bueno, pues soy una persona de bien para este país. ¿Por qué no, por qué tengo que salir de mi país? Antes de eso yo empecé a cuestionarme todas esas cosas. ¿Por qué tengo que salir de mi país como si fuera, no sé, Un hubiese delincuente. como si fuera un delincuente, como si hubiese hecho algo grave? Y no, yo lo que hacía era mi trabajo como periodista. Y fue duro, fue muy duro porque mm, dejamos todo, dejamos casa, dejamos carro, tuve que pedir un permiso en la universidad pensando en que volvía. Pero el año pasado ya se vencía el permiso y pues me tocó renunciar, y como que adaptarme, Vladimir, el año pasado cuando me tocó renunciar a la universidad, que fue como lo último que tenía que me ataba a Venezuela laboralmente, ¿no? O sentimentalmente, digámoslo. Yo me enfermé aquí, empecé a sufrir de unas taquicardias fuertes, nunca me había dado eso. Aparte, pues los climas no estamos acostumbrados a los fríos intensos como se dan aquí. En Venezuela no cae nieve, en Venezuela no hay estos calores tan fuertes, no hay estas temperaturas tan bajas, pero es acostumbrarse mentalmente, físicamente y bueno, salir adelante porque nos tocaba. Entonces en Venezuela realmente no solamente el hecho de ser periodista es por lo que uno lo persiguen. A él lo persiguen solamente por el hecho de usted alzar la voz. Ya en estos momentos nadie alza la voz porque no sirve de nada, ya no sirve de nada. Entonces la situación cada día es peor. Yo hablo con mi hermano, mi hermano, mis hermanos se quedaron en Venezuela. Ellos no han podido venir para acá porque no tienen visa. Y la embajada de Estados Unidos en Venezuela cerró. Entonces, en dado caso, tienen que sacar la visa en Colombia, en Bogotá, pero con todo ese tema del COVID, pues Colombia también está cerrada. No salen vuelos para ningún lado. El país está totalmente trancado. Entonces, la situación es muy difícil. Y, y ahora, con esto de la pandemia, en Venezuela es terrible. Mueren cantidad de médicos. Es que, Vladimir, si ustedes llegaran a ver un poco cómo están esos hospitales en Venezuela, parecen hospitales, yo no sé, del África tal vez, yo no sé, sin demeritar a nadie, pero es que realmente un país tan rico como Venezuela, país petrolero que hayamos vivido o que estemos viviendo una situación de esta donde no hay gasolina, donde no hay comida, donde no hay medicinas, donde no hay educación, porque la educación venezolana fue la mejor educación de América Latina por los años 80 y 90. Fue la mejor educación, el mejor sistema educativo. Y por eso es que en Venezuela somos tantos los profesionales, porque todos los que nos hemos ido, en su mayoría, creo yo que en un 90% todos tenemos carrera universitaria. Por eso es que el venezolano a veces en estos países o en el país donde vaya se hace notar, se hace ver,
porque no sale con intenciones de querer aportar, de querer hacer algo constructivo. Así como han salido también personas que lo que han ido es a dañar y a destruir, y eso pues ha ocasionado mucho daño al gentilicio nuestro, pero creo que la mayoría del venezolano ha salido de Venezuela es con la intención de buscar mejores opciones para su vida y a darle no solamente a ellos, sino a la familia. Uno trabaja aquí en función también de enviarle a la familia. Bueno, si yo les contara, es duro porque eh, por lo menos yo tengo 3 sobrinos. Esos sobrinos, hablo con ellos, pero sobre todo hablo con el varón, que es un adolescente. Hablé la semana pasada y las cosas que me estaba contando, yo decía, ¿por qué los niños tienen que vivir un momento de esos tan duros, tan difíciles? Mi adolescencia y mi niñez fue tranquila, fue sana, fue bonita. ¿Por qué ellos tienen que vivir una situación de esto? Bueno, ni modo, acostumbrarse a los apagones de luz, de días enteros que no tienen luz, o si llega la luz entonces no tienen internet, entonces no hay manera de comunicarse con ellos tampoco. Si tienen internet y tienen luz, eso prácticamente ya es una bendición. O sea, eso es para medio hacer algo, medio hacer un trabajo de pronto para la escuela, lo que sea. Es muy fuerte lo que se vive y yo a veces me digo a mi esposa, si, ¿cómo estaríamos nosotros en Venezuela? ¿Cómo estaríamos? Yo adelgacé muchísimo, yo perdí muchísimo peso a raíz de todo lo que estábamos viviendo. Yo adelgacé como 25 kilos, Wow. ya la ropa no me quedaba y no podía comprar ropa nueva porque allá lo que usted medio ganaba, eso era para comprar comida y comprar medicamentos. Ya enfermarse en Venezuela es un lujo. Y, y realmente, bueno, por lo menos para que tenga la gente una idea, en mi caso, el sueldo como profesor universitario, que era como mi trabajo fuerte, el sueldo en ese momento eran de $4 mensuales. Wow. Ese era mi sueldo. Y con eso hacer magia, magia. O sea, ustedes podrán decir, pero ¿cómo pueden vivir con $4 mensuales? Claro, al cambio, en Venezuela es un dinero, pero eso no alcanza sino para nada. O sea, eso cansaba era, yo tenía que entonces trabajar mucho con la gente de la publicidad, me puse a hacer talleres también, o sea, tratar de buscar la manera porque no había de otra, no había de otra, y hacerlo como muy en el anonimato, de manera que eso no me ocasionara una situación peor, porque ya no quería más nada. Y claro, yo sí le tengo que decir, yo sí me fui del país por miedo, me fui del país porque me sentí perseguido, de hecho lo fui, me fui del país porque sentía que ya Venezuela no me estaba ofreciendo lo que yo quería o lo que yo necesitaba mínimo. Y cuando empezó a tocar, por lo menos cuando yo empecé a ver que después que tuvimos la pérdida, yo empecé a bajar muchísimo de peso. Eso me preocupó mucho. Eh, Mi esposa lo vivía en una crisis de nervios terrible, mi mamá no conseguíamos las medicinas, también está en otra crisis de nervios. Entonces todo eso sumaba, sumaba, sumaba. La mamá de mi esposa perdió a su mamá, se murió, y eso también fue otro golpe duro porque ella cayó en otra crisis, la señora, mi suegra cayó en una crisis también de nervios terrible. Esa creo que fue peor todavía porque aparte de eso, a las 3 semanas se vinieron su esposo y su hijo para acá. Entonces ella se sintió como sola. Y claro, fue duro, pero era como, había que hacer esto. Yo le decía a mi esposa, nosotros, Dios nos arrancó de Venezuela, nos arrancó. Como, como cristiano, como católico, ¿cómo vivió esta situación, ¿no? Y cómo ha visto también esta relación entre eh, pues la iglesia y el régimen. Sí. Bueno, Vladimir, yo tengo que decirle algo muy interesante sobre eso. Resulta de que, me imagino que usted lo debe conocer, que es el padre Luis Toro. El padre Luis Toro
un sacerdote maravilloso que nosotros tenemos en Venezuela, que es muy conocido por las redes sociales. Y resulta que en ese momento, eso fue en el año 2016, 2017, creo que fue, no recuerdo ya, nosotros, mi esposo y yo cantamos la misa de, de Pentecostés de ese año, ¿sí? No sabíamos todo lo que iba a pasar en esa misa. Resulta de que me llamaron de la emisora en San Cristóbal, en la ciudad donde yo soy, hay una emisora que se llama Radio Natividad, 101.7 FM. Yo cantaba la misa los domingos en la noche, allá. La misa salía por la radio y es una radio muy escuchada, una radio católica. También empecé como a querer tener un programa de radio allí, pero eso sí no se concretó porque estábamos con el cuento ya de venirnos y ya yo dije, no, mejor prefiero no empezar con un proyecto porque no quiero quedar mal. Entonces, de la emisora, el jefe de la emisora me llama para ver si yo podía cantar esa misa en ese momento. Yo le dije, sí, claro, cómo no. Nosotros fuimos a esa misa y el padre Luis Toro se dio uno de las homilías más impresionantes que yo haya escuchado. Él hablaba con la palabra en mano, pero le decía la verdad al gobierno, al régimen. Eso fue una cosa que se escuchó muchísimo. Mi hermano estaba escuchando la misa por la radio y empezaron a salir por las redes sociales, por el Twitter o por que le decía el celo, empezó a decirse que llegaron los organismos del Estado, de inteligencia del Estado, inteligencia dice uno, ¿no? Que llegaron supuestamente a meter preso al padre, que lo sacaron de la iglesia. Esos fueron cuentos que se dijeron, que nunca fue verdad, porque yo estuve allí. Pero el padre sí, habló durísimo, durísimo, Vladimir, y sin miedo, ¿no? Bueno, creo yo que esa fue la última misa que el padre hizo y después él se vino para acá. No sé si está aquí en Estados Unidos, creo que está en Los Ángeles, o no sé en qué país está, pero sé que está fuera de Venezuela desde esa época. Claro, fue duro. Entonces, sí, de alguna forma, los sacerdotes tampoco pueden hablar mucho. Hay un sacerdote muy amigo que está en una parroquia que se llama la parroquia Puente Real, y ese sacerdote le habla del gobierno, bueno, pues eso no tiene miedo en sus homilías. Ha sido amenazado de muerte, ha sido perseguido, pero él sigue con valentía y es una persona joven, pero que realmente ha sido duro, o sea, no ha tenido condescendencia con el gobierno, le ha dicho las cosas como son, a la luz de la palabra. Entonces, el reto del cristiano, el católico en este caso, ha sido fuerte, o fue fuerte en ese momento que yo estuve allí, porque primero movilizarse a las iglesias no era sencillo por el tema de la gasolina. De pronto los vecinos que vivían cerca de las parroquias, pues sí, pero si uno no tenía la parroquia cerca, iba a otra iglesia, pues le tocaba difícil. Y los sacerdotes no podían decir nada. De hecho, me acuerdo una vez que estaba cantando esa misa, había un padre que estaba dando su sermón y era a favor del gobierno. Mire, Vladimir, sin mentira ninguna, hubo gente que se levantó de la misa, gritó tres cosas al padre y se fueron. Porque la gente no soporta que venga alguien a hablar bien del gobierno. La gente que en ese caso estamos haciendo oposición. Entonces, el católico ha sido perseguido, pero de alguna forma la Iglesia Católica ha tratado, en Venezuela, ha tratado de llevar la fiesta en paz, ¿sí? Porque hubo un momento en que, sobre todo en el gobierno de Chávez, que le tiró mucho al cardenal, un cardenal que tuvimos que ya murió, bueno, eso le dijo en cadena nacional que se iban a encontrar los dos en el infierno, y bueno, una cantidad de cosas que terribles sobre los prelados venezolanos, y uno dice, bueno, realmente no hay respeto, no hay consideración con nada, y sí, la Conferencia Episcopal Venezolana ha fijado mucha posición al respecto sobre las situaciones que hay en el país, y eso ha sido
para que sean víctimas también de hostigamiento, de amenazas, pero ellos se mantienen firmes. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, ¿no? Y que quizá venimos de diferentes países que no han sufrido las mismas circunstancias que Venezuela, al escuchar sobre un gobierno totalitario, ¿no? Que no permite ningún tipo de crítica en su Mm, contra, sino que al contrario amenaza, ¿no? mm, Y desaparece a personas y hace un sinfín y comete un sinfín de crímenes, eh, pues no podemos dejar de pensar que, bueno, en Estados Unidos, en realidad, dentro de sus desigualdades e injusticias que existen, pues la verdad es un país en el que estamos muy, muy bendecidos, ¿no? Y ciertamente así por lo que usted ha dicho, así se ha sentido usted o así se sintió al llegar sí. a Florida, sintió ese alivio, ¿verdad? De al fin poder vivir en paz. ¿Qué mensaje les daría a las personas que quizá no hemos vivido una situación como esta? Bueno, el mensaje que puedo emitir en estos momentos es que nosotros cuando llegamos aquí, mm, conseguimos muchos ángeles. Nosotros lo llamamos así. Son personas de buen corazón que vieron en nosotros que como alguien a personas a quienes ayudar. Y nosotros llegamos a la iglesia San Pío y desde el sacerdote, desde el párroco para abajo, hemos tenido una conexión tan bonita con todos porque ellos como que al escuchar las historias, la historia de nosotros, ellos nunca habían ni pensado, ellos veían las noticias y decían, uy, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que están viviendo. Pero ya cuando llega alguien refugiado aquí y uno llega como sintiéndose, bueno, a ver qué ve, ¿no? ¿Qué consigue o cómo trata de salir adelante? Y, y ha sido una bendición total. Porque para nosotros, lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos aquí a esta ciudad fue buscar una iglesia. Queríamos buscar una iglesia en dónde. No sabíamos que más abajo donde estamos viviendo estaba la iglesia San Pío. Y llegamos un día que nos dijeron que ahí estaba una iglesia. Claro, no está acostumbrado a las iglesias de Venezuela que son altas y así tipo la catedral de aquí, que así son todas prácticamente allá en la ciudad. No iglesitas como sencillitas como San Pío, ¿no? Que pasa así como desapercibido de pronto, ¿no? O que está muy escondidita. Y realmente las personas que hemos conseguido allá, ahí son tan de buen corazón. El mensaje que yo puedo ofrecer es que cuando vean a un migrante en cualquier parte del mundo, no sabemos qué realidad tiene esa persona. No sabemos qué trae. Y ese hecho de no saber qué trae tiene que hacernos a nosotros como convertirnos en esos samaritanos, en esas personas de buen corazón. Porque a veces uno no cuenta todo por, porque se mantiene con ese miedo, aunque ya está aquí. Así nos pasaba al principio. O porque uno dice, ¿será que me van a entender lo que yo voy a decir, lo que yo estoy viviendo? Y en el caso de nosotros, pues sí, la gente que nos acogió fue maravillosa. Pero el mensaje que yo puedo dejar es que tratemos de ser buenos samaritanos con esas personas. Yo sé de mucha xenofobia que he habido en Perú con los hermanos venezolanos. Yo sé que hay venezolanos que no se han portado bien, que han querido salir del país a hacer trampa. Tal vez el hambre, la propia miseria humana que tienen en sus corazones, los ha llevado a hacer cosas que no son correctas. Pero, y eso no se cuenta, pero yo digo que el que viene con intenciones de seguir adelante, de querer hacer algo diferente, siento que debe ser apoyado, debe ser escuchado, debe sentir ese calor de familia, como lo sentimos nosotros. Porque de verdad les puedo decir, nosotros lo sentimos aquí en esa parroquia y lo seguimos sintiendo. El padre Jorge de una vez nos metió a mi esposa y a mí en el grupo de familias. El grupo del coro enseguida me dijo, quiero que sea el coordinador de música.
Y bueno, pues uno empezó como a tocar esas cosas importantes de manera que uno también se sienta como que no lo vean con lástima, sino como simplemente un ser humano que necesita ayuda y que no es fácil, Vladimir, de verdad, salir del país, dejar todo lo que uno tiene para venir a trabajar en cosas que uno nunca ha hecho, que aunque el trabajo no desmerita ni quita el título, como decía mi papá, pero es duro, es duro. Ya en estos momentos, cuando uno está aquí y después de todo lo que ya hemos vivido, yo digo, he madurado, he crecido, me siento más fortalecido, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo. Y bueno, eso deja mucho ver porque esta ciudad se parece mucho a San Cristóbal por sus montañas, porque nosotros, San Cristóbal es una ciudad andina, tiene la cordillera de los Andes, ahí comienza la cordillera de los Andes en Venezuela, entra por ahí, y se parece mucho a esta ciudad, se parece así en su calor también de la gente, y así como hemos conseguido gente buena, también hemos conseguido gente un poco perversa, ¿no? Pero es como todo, es como todo. Pero el mensaje es de verdad que ayudemos al migrante, a la persona y que ese migrante también se deje ayudar, que a veces no sienta que es lástima, porque de pronto hay gente que lo puede sentir así, ¿no? Pero es que uno a veces dice, bueno, hoy por mí, mañana por ti, y en estos momentos o en estos años hemos sentido la gracia de Dios, nosotros como familia. Hemos conseguido los medicamentos de mamá sin ningún problema. En estos tiempos de pandemia, pues gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos nuestros papeles al día. Y bueno, esperando que pronto se abran otras puertas, tal vez a nivel profesional, que nos lleve a tener tal vez mejores condiciones de vida, pero en este país se puede porque es un país de oportunidades. Juan Pablo, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría agregar sobre el tema o sobre su experiencia, pues que cree que le podría ayudar a la gente de alguna manera? Bueno, yo creo que finalmente, Vladimir, medios de comunicación como lo que usted lleva como responsable también de la iglesia, eh, transmiten información muy interesante. Y cuando me escribieron para participar en esto, a mí me contentó mucho, porque yo dije, bueno, es una oportunidad para que la gente sepa lo que está pasando. Yo creo que no hay que quitarle el mérito a la gente que queda en Venezuela, porque es duro. Y que el hecho de que uno haya salido del país, eso no cambia mucho la situación. ¿En qué sentido? Pues la familia de uno quedó allá, la familia de uno quedó allá y siguen padeciendo cada día más los problemas. Entonces, es eso, ¿no? Cómo estas crisis de Venezuela y las crisis mundiales han hecho que las familias se separen, que las familias no se mantengan, ¿no? No vea uno crecer a los sobrinos, no vea uno eh, tantas cosas que se pierden, cumpleaños, de pronto en algún familiar se muere, no lo puede uno no lo volver más. Entonces, es que el migrante tiene un vía crucis adentro, tiene un vía crucis que lo lleva si realmente lo sabe manejar, pues debe eso servir para una maduración personal, ¿no? Y yo creo que en la mayoría ha sido así. Entonces, es eso, es la familia como se ha venido arrancando, porque, bueno, por lo menos mi hermano y mis hermanos no ven a mi mamá, mis sobrinos no ven a su abuela desde hace ya 2 años. La ven por teléfono, pero no es lo mismo. Entonces, el cariño pues está intacto, el amor está intacto, pero la familia pues no está unida. Claro. Y sobre todo en las épocas de diciembre es cuando se pega más eso, porque nosotros los venezolanos somos muy familiares. Nos gusta estar en familia el 24, el 31. Y claro, estos 24 no han sido duros. Y sobre todo el primero fue durísimo, durísimo, durísimo. Pero bueno, ahí vamos con fe. Sobre todo yo siempre digo, estoy agarrado a la mano de Dios, no me suelto.
Y bueno, ahí con mucha fe y mucho optimismo y mucha esperanza de que esto va a seguir mejorando para bien, porque sé que va a ser así, no solamente para uno, sino también para el país. Juan Pablo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros, para contar su historia. Estaremos orando pues por usted, por su familia, por todos los venezolanos, sobre todo en esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que de nuevo se celebrará el 27 de septiembre, y pues que el Papa Francisco nos ha pedido igualmente recordar a todos nuestros hermanos que han tenido que abandonar su país por diversas circunstancias. Sí, Así señor. que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, Dios los bendiga. Igualmente.